Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Lo primero y más selecto para Dios. Primero Dios, repitan, vamos a repetir todo. Primero Dios. Lo primero y más selecto para Dios. Pues bien, ¿cuál es el tema? Las primicias. Y vamos a hablar de una manera más sencilla, voy a tratar de ser lo más didáctico posible, de hacer esto de una manera más amena. ¿Qué se entiende por primicia? Fíjense, la primicia se refiere al primer fruto, la parte de la cosecha que maduraba más temprano, la primera que salía, y la fruta más selecta, ¿verdad?, que usted podía escoger para ofrecerla a Dios. Entonces, el fruto que salía de primero y el sembrador escogía lo mejor, lo más selecto para llevárselo ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿cuándo se daba? ¿Cuándo se daba? A principio de año, en la celebración de la fiesta de las primicias. Ahora es importante, ¿a quién se le presentaba esta ofrenda? Se le presentaba a Dios como una señal de lealtad y de agradecimiento, porque Él es el que tiene el poder de que ese poder es transformador de cuando uno pone una semilla en la tierra, uno no sabe lo que pasa y nadie lo ve. Eso es sobrenatural, lo que pasa ahí, cuando cae a tierra una semilla y puede dar vida a una cosecha. Y ese poder lo tiene Dios, y es el poder de la fecundidad. Pero déjame decirte que eso lo practicaban otras culturas, que eran de la época. Todos de una u otra manera quieren dar gracias al Dios en el cual creen. Pero déjame decirte que el Dios fiel y verdadero y real y que responde es Jesucristo, es Jehová, ¿verdad? Tu Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quién las ordenaba? ¿Quién dio la orden de celebrar las primicias? En la palabra de Dios, ¿quién las ordenó? Jehová Dios. Diga conmigo, ¿quién la ordenó? Jehová Dios. ¿Ok? No la ordenó el pueblo de Israel, la ordenó Dios. Lo vamos a ver en Levíticos 23, 1 al 2, por favor. Habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Cuando usted ve aquí Jehová, déjeme decirle que es Dios. Usted puede entenderlo como Dios. Entonces, Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. En el 2, por favor. Bueno, leo aquí. Y diles que el pueblo de Israel iba a tener fiestas solemnes. En el versículo 2, no lo están poniendo ahí, pero ok, en el versículo 2 del libro de Levítico, ahí se habla de las fiestas solemnes de Jehová. Y él decía, Jehová, esto se lo estaba diciendo Jehová a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quiénes son las fiestas? De Dios, no del pueblo de Israel, las cuales proclamaréis como santas, convocaciones serán estas. Y les resumo, en todo el capítulo 23 le va a hablar de las fiestas más importantes que se celebraban en el pueblo de Israel. Eran 7 principalmente, de las cuales 3 son las que más se conocen en el pueblo cristiano. La fiesta de los panes de levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Pero son 7. Pero déjame decirte que ahí también, ahí establece Dios, lo primero que establece es el día de reposo. Y el día de reposo deberíamos de celebrarlo y es el 7º día, decía Dios. Es el 7º día, ahí donde se instituye el día de reposo. Para la cultura nuestra, el 7º día es el domingo. Para la cultura judía, es el sábado, ¿ok? El sábado es el día de reposo. Para nosotros el día domingo. ¿Y para qué lo estableció Dios toda esta fiesta? Para que pudiéramos adorar y darle el lugar que Él se merece. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ok. Ahora, ¿cuál es el principio? Vamos a establecer un principio. ¿Cuál es el principio? Ya sabemos quién las ordenó, por qué se hacen, qué significa. Ahora, vamos a ver cuál es el principio que opera en las primicias.
Y esto es bien importante que le pongas atención. Y el principio es, si santificas a mi hermano y amigo que nos visita, la primera parte, o sea, los primeros frutos, si tú santificas la primera parte, déjame decirte que toda la demás va a ser bendecida, va a ser protegida. ¿Por quién? A quien tú le presentas la ofrenda, que era Dios. Déjame decirte que al tú darle lo primero a Dios, tú estás protegiendo y santificando el resto de la cosecha. Porque tú ibas, el sembrador, la cosecha, y estaban pendientes de cuáles eran los primeros frutos que salían, pero escogía también el primero. ¿Para qué? Porque él inteligentemente quería y confiaba y creía en un Dios todopoderoso que le daba dirección, le daba protección, ¿verdad? Y le hacía florecer todo. ¿Para qué? Y se lo llevaba. ¿Para qué? Primero para adorarlo. Todas estas fiestas son para darle adoración a Dios, una forma de adorar a Dios. Y le presentaba los primeros, lo primero y lo mejor, lo más selecto. ¿Y qué hacía Dios? De esa manera, cuando tú estás santificando, lo que estás apartando algo para alguien especial mayor que tú, que es Dios. Y al hacer tú eso, tú estabas ya determinando el futuro de la cosecha completa. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que es tremendo. Vale la pena entonces, eso era en aquella época que la economía era la economía de la tierra, pero hoy en día tú lo puedes hacer de los primeros frutos de tu trabajo. ¿Quiénes practican esto? Alguien que esté trabajando. Si usted no está trabajando, pero trabajó en alguna oportunidad, usted debe tener algo. Y si no le queda, amigo, no se preocupe. Pídale a Dios que le dé un trabajo. Pero realmente esto es para personas que pueden presentarle algo a Dios. ¿Algo de qué? Del fruto de tu trabajo. Algo que a ti te cueste legalmente. Es lo que le presentamos a Dios. Dios no quiere que le traigas nada ilegal. ¿Ok? Así que, bachaquero, si aquí está algún bachaquero, olvídese. Eso no cuenta y no lo vas a santificar. ¿Ok? Primero ponte a cuenta con Dios. Entonces, vamos entonces a la parte, ¿verdad? Porque esto es tremendo principio y yo creo que nos conviene practicarlo. ¿Sí o no? ¿A quién le conviene practicar este principio? Déjeme decirle que a mí nos ha resultado, a mi familia y a mí. Y yo creo que también el que lo practica, Dios, ¿verdad? Con una intención correcta, como decía mi esposa, Dios, si lo haces con fe y con la intención correcta, Dios te va a honrar, te va a honrar. Lo importante es lo que Él ve. Y déjame decirte que nos conviene practicarlo, y sobre todo en este año 2016, como pinta el panorama económico, pero tú y yo somos hijos de Dios y sabemos que vamos a tener el mejor año de nuestras vidas. ¿Amén? Lo digo porque vine a los domingos anteriores donde nos dieron las claves para tener ese año. Y lo que te estoy dando yo es un complemento, ¿verdad? Para realmente activar esas bendiciones durante este año, sin importar lo que pueda pasar en los demás. Entonces, yo quiero ejemplificar esto y vamos a movernos, ¿verdad? Así como, yo quiero aquí 12 personas rápidamente, para que vamos a verlo con un ejemplo. 12 personas, ¿verdad? 12 personas que van, Miguelito, 12 personas. 12 personas. ¿Está el hermano Rafael por ahí? Que lo vi. Vamos, Rafael. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Carlos, 11 y 12, la hermana. Muy bien. Qué bien. Entonces, fíjense, vamos a tratar de verlo, ¿verdad? Fíjense, ven acá, Rafael. Allá, ponte aquí. Gracias, para que lo puedan ver, ¿verdad? Esto es sin hacer acepción de personas, o es un ejemplo que voy a hacer. Fíjense lo que hacía el sembrador inteligente y que quería agradar a Dios. Él decía, todo esto es la cosecha de Dios, amén. Cuando él tenía su primera cosecha y veía los primeros frutos, él veía, uy, ¿cuál nació primero? Bueno, vamos a ponerle al hermano Rafael, ¿verdad? Que fue el que llamé. El primero que nació, pero también nació bien saludable, ¿verdad? Y alegre. ¡Qué bien! Entonces, ¿qué hacía el sembrador? Apartaba el primer fruto, ¿verdad? En este caso, si era uno, pero vamos a suponer que también esta señorita
esta hermana era también parte de esa primera cosa, los primeros frutos. Él escogía lo primero y lo mejor. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Vengo, se lo presento delante de Dios. Señor, vengo delante de ti para darte gracias porque tú eres el Dios proveedor y tú eres el Dios el que me permite que la tierra dé fruto. Pero yo vengo delante de ti para adorarte, te presento lo mejor, se lo doy a Dios. ¿Y qué iba a hacer Dios? Al santificar aquí, y él decía, hijo, como has sido obediente y como has venido a darme lo mejor y con la actitud correcta y con fe, que es la clave de todo esto, hay que hacerlo, lo que usted haga para Dios, hágalo con fe, porque si no, no va a agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Amén. Entonces, lo presento con fe de una manera alegre y lo mejor, ¿ok? Lo mejor, esto, lo más gordo y lo más precioso. El ejemplo perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Dios? Llegaba y todo esto, pónganse aquí, es así. ¿Qué hacía Dios? Tremendo, mire. Llegaba por causa de esto, santificaba toda la cosecha. Amén. Toda la cosecha. Pero fíjense el principio aquí. ¿Qué hace Dios? Viene y me asegura en nuestros años, en nuestra vida actual, ¿por qué lo hacemos de primero aquí en la casa de Dios? Porque esto que le estoy dando a Dios, que es lo mejor, ¿verdad? Va a consagrar, va a garantizarme que marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre estén garantizados y tengamos los mejores resultados en este año 2016. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo creen ustedes? Bien, adelante, vayan. Qué bueno. ¿Ok? El resto Dios lo multiplica. Déjeme decirte, no solo lo santifica, lo multiplica, lo expande, lo lleva a otra dimensión y te va a garantizar la calidad de tu cosecha. En Almolón, en Guatemala, ellos han aprendido este principio y todo lo que sale de la tierra es gigante porque ese pueblo de indígenas, ya el 95 o 97%, en 2005 cuando fui, ya el 95% del pueblo era cristiano, ya no había bares, todos los que eran bares y todas esas cosas, eran iglesias, y yo creo que es el pueblo que más iglesias en el mundo tiene. Y todo lo que anda en los niños y todo, en Mercedes-Benz los camiones. Y tú sabes que vienen esos camiones, le ponen luces, y son puros Mercedes-Benz los camiones que usan ahí y los compran de contado. Amén. Porque tienen los mejores frutos, han aprendido el principio. Entonces hay que aprender de los que saben. Entonces fíjense, el énfasis donde lo tenemos que poner en que Dios va a multiplicar el resto. Así va a pasar con tu tiempo, con tu dinero, con todo lo que tengas que hacer en el servicio a Dios y lo vas a poder experimentar. Al principio el tiempo te va a decir, es imposible. Pero solo si tú pones de Dios de primero, que hacía el sembrador, ponía a Dios de primero. Y Él va a santificar lo demás, va a expandir lo demás. Te va a expandir el tiempo y tú no vas a saber cómo. La clave, porque estamos poniendo a Dios en primer lugar. Ahora, fíjense, porque esto se pone bueno ahorita, ¿verdad? Ya vimos aquí, pero fíjense los principios. Mira lo que dice Dios en Éxodo 23:17. Creo que es la versión. Éxodo 23:17, por favor. No, vamos a dejar Romanos 11:16. Está bien. Romanos 11:16. Vamos, ya que lo tienen ahí. 11. Ok, si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Ahí es donde está el principio. Por eso que Él cogí lo mejor, lo más gordo y lo más bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahí es donde está el principio. Si la raíz es santa, lo demás es santo. Amén. Qué bueno. Entonces, tremendo principio, ¿verdad? Entonces nos conviene practicarlo. Y vamos a ver ahora, en Éxodo 23:17, en la versión Reina Valera, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Ahora fíjate, en el caso de las primicias, porque eran 3 fiestas principales, por eso dice ahí, pero en el caso de las primicias, una sola vez. Y lo hacemos en
en el primer mes del año, para santificar todo lo demás, como les expliqué. Entonces, para poder hacer la fiesta de las primicias, nosotros la vamos a hacer aquí la semana que viene. Entonces te conviene traer lo que ha pedido el pastor, y te invito a los que no hayan venido, vamos a escribir todos nuestros planes, todas las metas, todo lo que tengamos, ¿verdad?, por hacer durante el 2016, y tú escoges lo que tú quieras poner delante de Dios. Que puede ser, en el caso de los que trabajamos, de nuestra empresa, puede ser un día de trabajo, puede ser una semana de trabajo, puede ser un mes. Eso te lo va a decir solamente Dios, eso no te lo puede decir nadie. Tú en oración le vas a decir a Dios: Señor, dime qué es lo que te presento, pero preséntale con un corazón correcto, con la actitud correcta, y preséntale lo mejor. Entonces, fíjate una cosa bien importante: ¿cómo tenía que hacerlo? Ahí en la fiesta de la primicia. Tenías que hacerlo para honrar a Dios. El acto de la fiesta de las primicias es un acto también que tiene que ver con la honra. Y esto es bien importante que nosotros lo internalicemos. Y qué bueno si tú te lo puedes llevar en esta mañana. Si puedes honrar a Dios. ¿Qué significa honrar a Dios o honrar a una persona? Significa cuando tú amas a una persona, cuando tú valoras a una persona, cuando le das el primer lugar en tu vida, tú estás honrando a una persona. Y eso es lo que en esta casa nos ha enseñado los padres de la casa: a honrar a Dios, a honrar a nuestros padres espirituales, a honrar a nuestros líderes, a honrar también al equipo de trabajo, a honrar a los otros hermanos. Aquí tiene que haber una cultura de la honra. Amén. Todos debemos honrarnos unos a los otros, pero sabemos que el primero que tenemos que honrar es ¿a quién? A Dios, porque Él es el que tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Y fíjense cómo le demostraba, porque habla de amor, y yo tengo que demostrar el amor. ¿Cómo se lo demuestro? Con hechos. Y fíjate lo que dice aquí Éxodo 23:19. El Éxodo 23:19. Y dice, en la versión de la Biblia al día, dice: los frutos más selectos de sus tierras, el primer día de la cosecha, ofrecerán a Jehová su Dios. ¿Qué hacían? El fruto más selecto, no cualquiera. Y al hacer esto, se ponían a Dios en primer lugar. Y al hacerlo, ¿verdad?, Él promete que te guiaría y coronaría de éxito tus esfuerzos. Tremendo, ¿verdad? Él promete que va a coronar de éxito tus esfuerzos. O sea, que todo lo que tú vayas a hacer, hazlo con la confianza y con la fe de que vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque pusiste a Dios de primero. Amén. Qué bien. Y fíjese, Proverbios 3:6. Vamos a ver Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Fíjense la clave de esto. Cuando yo estoy haciendo esto, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjense que en la Biblia al día Él nos promete que va a guiarnos a todo éxito. Entonces, yo creo que esto vale la pena hacerlo. Cuando yo hago esto que le enseñé, déjeme decirle, usted a partir de hoy le conviene que lo practique. ¿Usted sabe por qué? Porque es lo que yo llamo un acto de provocación a Dios. Las bendiciones de Dios, usted no se la va a robar a Dios, no lo va a obligar, no lo va a comprar. Usted no le va a comprar las bendiciones a Dios. Si usted quiere algo de Dios, yo pensaba anoche cuando estaba terminando de revisar esto, decía, si es un hombre, ¿cómo haría? Trataría de comprarle la bendición a Dios. Trataría de negociar una bendición a Dios. No lo puedes hacer. A Dios no se le compran las bendiciones. Si es una mujer, ¿cómo sería una mujer? Trataría de hablarle mucho, ¿verdad? Que es lo que saben hablar las mujeres. Hablar, para ver si Dios se cansa y cede, ¿verdad? Pero es Dios te creó y sabe que te creó con ese don de la lengua, ¿verdad? Entonces, quería una mujer, otro tipo de mujer, trataría de ¿qué? De conquistar a Dios, de seducir a Dios, como me dijo uno. Bueno, lo seduzco. A Dios no lo puedes seducir. ¿Sabes? La única manera que tú puedes tener una bendición que tiene Dios para tu vida es con fe, siendo obediente
y sobre todo provocando a Dios. A Dios sí lo podemos provocar. Claro, si le preguntamos a un niño, el niño sí va directo y le pide a Papito Dios lo que él quiere, porque el niño es inocente y tiene un corazón inocente. Por eso tenemos que ser muchas veces como niños. Pero nosotros ya grandes, que tenemos esta capacidad y ejercemos nuestra libertad, y la libertad se demuestra es con responsabilidad, y ejercemos nuestra libertad es produciendo lo que debemos darle a nuestra familia, ¿verdad? De manera responsable. Pero sí podemos provocar a Dios, ¿verdad? Un acto de provocación divina lo llamo Dios, que produce una reacción en cadena, un efecto dominó. Esto es lo que produce un efecto dominó. Vamos, para esto que tú lo puedas entender, vamos a verlo. Fíjense lo que yo pude encontrar y construimos esta lámina. Entonces fíjense, ¿por qué es un efecto dominó? Lo llamé. Porque las primicias es un acto de fe, honra y adoración que va a producir grandes bendiciones en tu vida, en la mía, si lo crees y los practicas. Esa es la clave. Pero vamos a verlo de una manera gráfica. Yo traje un pequeño video, vamos a verlo, para que tú podamos ver. Para que puedas entender lo que es el efecto dominó y lo que va a hacer Dios en el 2016, este año en tu vida, si tú lo provocas de la manera correcta. Fíjense, más de 6.500 dominó en ese video. Tremendo, ¿verdad? Así, aplaude, sí. Sí. ¿Por qué te pongo esto? Porque hay un tremendo principio en todo esto. Déjame decirte, ¿quién provocó eso? Una persona. Pero eso yo decía, eso lo tiene que ver, y cuando lo preparaba, esto tiene que ver con todo lo que tenemos nosotros por delante. Es un año en las diferentes etapas de nuestra vida. De complejo, así es la vida, ¿sí o no? Y nos va a dar diferentes situaciones. Pero ¿quién le toca iniciar esa reacción en cadena? Ese efecto dominó. Yo soy el encargado de provocar a Dios para que me dé las bendiciones que Él ya tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para mí. Porque Él me creó con un plan. Y sus planes son de bien y no de mal. Amén. Tremendo principio, ¿verdad? Dale un aplauso a Dios. Ahora, ¿a quién le va a dar este Dios esto complejo y todos estos resultados? Que tú llegues al final de año, a diciembre, y ya tú sepas, Señor, gracias. Porque hasta el 31 de diciembre tú me sigues bendiciendo y me puedes seguir sorprendiendo. ¿De quién depende de todo esto? De que yo lo active. Pero ¿quién es el que lo va a expandir y me va a sorprender? Dios. Entonces, ¿valdrá la pena ponerlo en práctica? Así que desde ahora, mira, se nos ha revelado un tremendo principio y yo quiero que te lo lleves y lo atesores, ¿verdad? Yo estaría alegre si usted, mire, saluda al que está al lado, mira, alégrate, ya tenemos la manera de hacer un mejor año. Ya tenemos las instrucciones del pastor, pero ahora el hermano Albersi nos ha dado de una manera práctica y sencilla la manera de poder provocar a Dios. Yo estaría alegre, estaría brincando, estaría saltando. ¿Dónde está Benjamín por ahí? Ese anda, bueno, pues. Así anda Benjamín, porque
él está ahorita en una etapa en un ciclo de bendición de parte de Dios, él y su esposa y todo el ministerio. Y eso ha impregnado a otro, porque cuando Dios te bendice, eso salpica a todos los demás que están a tu alrededor. Amén. Entonces, bueno, un aplauso a Dios, por favor. Ahora vamos, una última perla, ¿verdad? Para ir terminando, ir cerrando, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos bien? Qué bueno, póngalo en práctica, créalo y póngalo en práctica. Fíjense lo que dice Proverbios, vámonos a Proverbios 3:9. Proverbios 3:9 en la versión Reina Valera. Y esto es tremendo. Por eso es importante que honremos a Dios. La versión Reina Valera, sí. Bueno, la versión Reina Valera revisada, ok, no importa. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Verdad? Fíjense, ¿con qué lo vamos a honrar? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Quiere decir que como al honrar a Dios, ¿qué debo hacer? Le estoy demostrando que lo amo, que es importante y que le doy el primer lugar en mi vida. ¿Qué le debo dar? Lo mejor, lo más gordo y el mejor fruto de mi cosecha para poder santificarla durante todo el año. Y con las primicias de todo tu fruto. El siguiente versículo. Hello. Ok. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. En la versión de la Biblia al día dice también con todos los ingresos de tu vida. Con todos los ingresos de tu vida. Dice la versión al día. Ahora, ¿qué dice y qué pasará? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a leerlo todo, por favor. ¿Qué pasa si tú haces una cosa que te pide Dios? Siempre la consecuencia y la respuesta de Dios siempre nos va a sorprender. Y fíjense lo que dice. Y serán llenos, vamos a leerlo todo. Y serán llenos tus graneros y los míos con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero me gusta más la versión de la Biblia al día, porque en la Biblia dice, y tus barriles van a rebosar de los mejores vinos. Y Dios sabe que me gusta el vino. Fíjense, con los mejores vinos. Entonces eso es bien importante. ¿Qué debes de hacer? Honrar a Dios con los primeros frutos. ¿Y qué va a pasar? Todas estas bendiciones, y serán llenos todos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si quieres puedes subir, Benjamín, alguien aquí en el teclado para ir terminando. Pero fíjense qué tremendo Dios, ¿verdad? Y déjame decirte que yo cuando preparaba esto lo disfruté, y mi esposa sabe que disfruté el preparar esta prédica. Ahora quiero que te pongas de pie, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Qué bueno, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. Yo te pido que de manera alegre tú puedas darle gracias a Dios. Porque Dios es bueno, es fiel y es verdadero. Déjame decirte que Dios siempre quiere y querrá lo mejor para ti. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Que es lo que nos corresponde a nosotros creer, hermano, creer. Y déjame decirte que para nosotros, yo recuerdo al principio cuando llegamos a la iglesia nos invitaron a un ayuno. Y déjame decirte que tú no provocas a Dios solamente y no lo honras con tus ingresos materiales. No, cuando Él habla con todos tus frutos, es con tus frutos espirituales también. Y déjame decirte que esta casa hemos aprendido a honrar a Dios. Hace una semana, la semana pasada, estuvimos casi 200 líderes de la iglesia, el liderazgo principal de esta iglesia, junto a 26 pastores que están bajo cobertura con su esposa. Estuvimos 2 días dándole la primicia a Dios de nuestros ayunos, con nuestros ayunos, con nuestras oraciones. Y yo me sorprendía porque un día comenzábamos a las 3 de la mañana y un día, ¿recuerdas, Benjamín? A las 11 de la mañana terminamos la parte de la adoración. 8 horas adorando a Dios en ayunos. ¿Recuerdas, Pedro? Tremendo lo que pasó ahí. Y los que están aquí saben las cosas que pasaron, las cosas sobrenaturales que se rompieron ahí.
Y déjame decirte que esa gloria nos cubrió a todos, y no solamente a los pastores de la casa, sino a todo su equipo. Y Dios se manifestó a través de nosotros. Pero eso que vivimos nosotros allá, eso también está disponible para ti. Amén. Aquí en la casa comenzaron a provocar a Dios 4 personas. Comenzaron a las 6 de la mañana, Benjamín. A las 3, no, primero a las 6. Y luego otras personas comenzaron a las 3. Déjame decirte que comenzaron a dar el fruto, presentárselo a Dios, fruto de la adoración, fruto de la oración, fruto del ayuno. Y fíjate, algo clave también en todo esto, recordando Mateo, como iglesia que provocamos a Dios con la parte espiritual sobre todo. Mateo dice, y cuando ayunéis, cuando oréis, pero también dice, cuando des a Dios. Y una de las cosas que dice en Eclesiastés, si mal no recuerdo, cordón de 3 dobleces, no es fácil romperlo. Y la iglesia, nosotros hemos entendido eso, que cordón de 3 dobleces, ese cordón es la oración, el ayuno y el principio del dar. El principio del dar no es más que una manifestación del amor de nosotros hacia Dios. Pero déjame decirte que tú no le estás dando nada nuevo a Dios, porque Dios es el que pone el amor en nuestros corazones. Él es el que pone tanto el querer como el hacer. Somos nosotros que a veces nos ponemos cabezones, nos ponemos cuadriculados. Muchas veces por la tradición que llevamos, por nuestras historias de vida. Pero Dios quiere romper. Dios vino primero que nada, Jesucristo, a romper todos esos estereotipos, todas esas culturas, toda la cultura de la idolatría. Dios lo que quiere, no vino a una religión. Dios vino a relacionarse con la gente a través del amor. Dios no vino a establecer una religión, no ama a los religiosos. La religión nos aparta de Dios. Por eso es que aquí, con todos tus defectos, con todas tus virtudes, déjame decirte que así venimos todos a Dios, unos más que otros. Pero todos, lo bonito es que todos somos hijos de Dios. Y déjame decirte que hay también la principal de las primicias. Y Dios nunca te va a pedir nada que Él no te haya dado el ejemplo, y que lo pueda ver en su Biblia, en la Santa Palabra, en su manual de vida. Que la Biblia no es un libro de historia, nos cuenta lo que pasó, lo que es real. Pero lo importante no es que tú lo tengas en el Salmo 93 o el 91, no sé cómo lo tienen en algunas casas, llevando polvo y pensando que van a espantar al diablo, y el diablo llega a esa casa y lo que hace lleno de polvo y se burla. Y la casa hay problemas, hay discusiones, hay problemas, hay escasez, hay enfermedad, las parejas no se tratan bien, y está la Biblia ahí. Pero ¿qué pasa? La Biblia, tú puedes venir hoy, puedes venir todos los domingos y puedes anotar, pero si tú no lo pones en práctica, si yo no lo pongo en práctica en mi vida, no va a ser una palabra eficaz. Y yo lo que te invito hoy, comenzando el año, si estás aquí por primera vez, que hoy decidas darle la mejor primicia a Dios, y es la de tomar la decisión de que cuando vengas a la casa de Dios, de cuando escuches a un hombre de Dios, que este sea el instrumento para que esa palabra llegue a tu vida, tú puedas ponerla en práctica, porque si no, habrás perdido tu tiempo. Y yo declaro que Dios va a redimir tu tiempo en el 2016. Yo declaro que tú decides tener una relación buena con Dios. Dios no quiere que tú seas perfecto. Dios no busca a los perfectos. Dios busca a los obedientes, porque Él quiere a la gente disponible. Deja de estar poniéndole tantas excusas a Dios para venir a su casa, para entrar en adoración en tu lugar secreto. Tú vienes aquí porque es necesario congregarte, pero donde tú vas a ser transformado realmente es en tu cuarto de oración, o en tu cuarto de guerra, como dicen ahora. Les invito a que vean esa película, El Cuarto de Guerra. Ahí es donde tú realmente vas a ganar tus batallas. Pero qué bueno que podamos venir también a la casa de Dios a las 3 de la mañana, a las 6, cuando tú puedas, y puedas unirte en oración, porque cuando 2 o más se congregan y se oran juntos, Dios es más efectiva la oración, que es otro principio. Hoy estás comenzando un año y quiero que lo comiences bien, poniendo a Dios de primer lugar, dándole las primicias en todo a Dios.
Y déjame decirte lo que dice en Corintios, nos habla, Primera de Corintios 15, 20 al 23. Primera de Corintios 15, 20 al 23 en la versión Reina Valera. Más, para que tú veas la primicia más importante, y es Jesucristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué dice ahí? Lo último. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Déjame decirte que nada te pide Jesús si Él no ha dado el primer ejemplo. Y déjame decirte que Él es el Cordero inmolado, y Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No te voy a hablar del tiempo antes de la Biblia, que hay un tiempo del que conocemos, pero no voy a entrar en aguas mayores, aguas más profundas. Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque Él tenía que dar un ejemplo, y ese ejemplo era para enseñarnos a cómo hacer las primicias, a enseñarle a Adán. Ustedes recuerdan Caín y Abel, hermanos, dos hermanos del mismo vientre, pero tenían economías diferentes los dos. Uno era pastor y el otro era sembrador. Uno entendió el principio de las primicias, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y déjame decirte que Jesucristo fue hecho primicia de los que durmieron, porque así como en Adán todos mueren, también todos mueren en Adán. ¿Por qué? Por causa de los pecados, ¿verdad? Y también en Cristo todos serán vivificados. En el 22 entró también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la preciosa primicia? La primicia de la resurrección. El primero que murió fue al infierno, y el único y venció la muerte es Jesucristo. Y déjame decirte, Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario por ti, por mí, por tus pecados, por los míos, por tus enfermedades, por tus necesidades. Él, siendo rico, se hizo pobre. Pero lo más bonito está aquí, que eso está disponible para ti. Yo no sé de los que han venido hoy, no importa en las condiciones que tú hayas venido, pero Dios quiere bendecir tu vida hoy y darte acceso a que tú tengas también cabida en la resurrección postrera. Jesucristo es primicia de los millones y millones de personas que van a resucitar. Primero los que murieron en el Señor, ¿verdad? Dice la palabra. Pero Jesucristo quiere también que estés tú. Si has de morir antes de que venga el Señor, déjame decirte que en el Señor tú vas a resucitar en la segunda venida del Señor Jesucristo. Gracias por visitar nuestro canal y disfrutar de este mensaje. Conoce más detalles de nuestra iglesia visitando nuestras redes sociales. Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Lo primero y más selecto para Dios. Primero Dios, repitan, vamos a repetir todo. Primero Dios. Lo primero y más selecto para Dios. Pues bien, ¿cuál es el tema? Las primicias. Y vamos a hablar de una manera más sencilla. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, de hacer esto de una manera más amena. ¿Qué se entiende por primicia? Fíjense, la primicia se refiere al primer fruto, la parte de la cosecha que maduraba más temprano, la primera que salía, y la fruta más selecta, ¿verdad? Que usted podía escoger para ofrecerla a Dios. Entonces, el fruto que salía de primero, y el sembrador escogía lo mejor, lo más selecto, para llevárselo ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿cuándo se daba? ¿Cuándo se daba? A principio de año, en la celebración de la fiesta de las primicias.
Ahora es importante, ¿a quién se le presentaba esta ofrenda? Se le presentaba a Dios como una señal de lealtad y de agradecimiento, porque Él es el que tiene el poder de que ese poder es transformador, de cuando uno pone una semilla en la tierra, uno no sabe lo que pasa y nadie lo ve. Eso es sobrenatural, lo que pasa ahí, cuando cae a tierra una semilla y puede dar vida a una cosecha. Y ese poder lo tiene Dios, y es el poder de la fecundidad. Pero déjame decirte que eso lo practicaban otras culturas, que eran de la época. Todos de una u otra manera quieren dar gracias al Dios en el cual creen. Pero déjame decirte que el Dios fiel y verdadero y real y que responde es Jesucristo, es Jehová, ¿verdad? Tu Dios. Él, y diles, en el 2 por favor. Bueno, leo aquí, y diles que el pueblo de Israel iba a tener fiestas solemnes. En el versículo 2, no lo están poniendo ahí, pero ok, en el versículo 2 del libro de Levítico, ahí se habla de las fiestas solemnes de Jehová. Y él decía, Jehová, esto se lo estaba diciendo Jehová a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quiénes son las fiestas? De Dios, no del pueblo de Israel. Las cuales proclamaréis como santas. Convocaciones serán estas. Entonces, ¿quién las ordenaba? ¿Quién dio la orden de celebrar las primicias? En la palabra de Dios, ¿quién las ordenó? Jehová Dios. Diga conmigo, ¿quién la ordenó? Jehová Dios. No la ordenó el pueblo de Israel, la ordenó Dios. Lo vamos a ver en Levíticos 23, 1 al 2, por favor. Habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Cuando usted ve aquí Jehová, déjeme decirle que es Dios. Usted puede entenderlo como Dios. Entonces, Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel